¿Qué pasaría si te dijera que las mujeres de la época primitiva no eran nada como las imaginamos? Lejos de ser criaturas salvajes y desaliñadas, nuestros antepasados llevaban una vida mucho más compleja y organizada de lo que solemos creer. Los pueblos del Neolítico, por ejemplo, no eran simples cavernícolas. En realidad, vivían en asentamientos que podrían parecerse a las primeras ciudades, con sistemas de calefacción y herramientas avanzadas. ¿Y sabías que algunas de esas primeras sociedades practicaban lo que hoy conocemos como matriarcado? Es decir, las mujeres no solo tenían un papel importante, sino que lideraban sus comunidades. Pero, ¿cómo era realmente la vida íntima de estas mujeres? Se dice que en la Edad de Hielo, las mujeres neandertales no estaban tan alejadas de los ideales modernos. Se preocupaban por el cuidado familiar, y algunas investigaciones sugieren que incluso tenían una fuerte inclinación por la moda. Lejos de ser toscas y poco agraciadas, algunas eran robustas y saludables, e incluso se dice que los neandertales, en muchos aspectos, eran anatómicamente más perfectos que los Homo sapiens. Sin embargo, la historia de Rour, una joven neandertal, nos permite ver de cerca lo que significaba para estas mujeres el paso hacia la adultez, sus relaciones y los dilemas de amor en un mundo donde la humanidad apenas comenzaba a entenderse a sí misma. ¿Acaso el amor y el cuidado eran tan diferentes de lo que conocemos hoy? Las preguntas abundan y los misterios son muchos. ¿Qué pasó realmente con los neandertales, una especie que parece haber sido igual de compleja que la nuestra? Vamos a descubrirlo. Nosotros no éramos tan fuertes como los neandertales. Ellos poseían una fuerza extraordinaria, comparable a la de un oso cavernario. Con solo un ligero movimiento de sus dedos, habrían sido capaces de romper el brazo de un humano moderno. Gracias a esa fuerza, los neandertales cazaban animales enormes, algo sumamente importante en aquellos tiempos, mucho más que tener una cintura delgada o labios grandes. Además, su cerebro era un 10% más grande que el nuestro, lo que les otorgaba habilidades sensoriales increíbles. Podían detectar desde lejos donde una gota de agua había caído en el río, aunque el rastro en la superficie se hubiera desvanecido hacía tiempo. Su vista también era mucho más aguda, hasta el punto de distinguir el dibujo de la corteza de cada árbol. Incluso tenían rudimentos de creencias religiosas y algunos símbolos que han llegado a nosotros, como el llamado #Neandertal. ¿No es una especie realmente magnífica? Aunque algunos científicos creen que simplemente no tuvieron tiempo para alcanzar nuestro nivel de progreso técnico, todos coinciden en que eran extremadamente resistentes. Después de todo, existieron en la Tierra 200,000 años más que nosotros, los Homo sapiens. Su aspecto físico era imponente. Tenía mandíbulas macizas, ojos grandes y una abertura nasal ancha que les permitía suministrar oxígeno a sus potentes músculos. Adaptados a un clima mucho más duro, los neandertales eran de baja estatura, los hombres no superaban los 1,6 metros, pero sus hombros eran tan anchos y musculosos que cualquier culturista moderno se pondría celoso. También se cree que de ellos heredamos características como el cabello rubio o pelirrojo y la piel clara, mientras que nuestros antepasados cromañones eran más altos, hasta 1,8 metros, y de piel oscura. En la familia de Rour, nuestra heroína neandertal, había 7 personas: su madre, su hermano mayor, 3 hermanas, su hermano pequeño y, por supuesto, el abuelo, conocido como el Gran Bisonte. Vivían en una acogedora cueva, que había albergado a muchas generaciones. Allí se calentaban con el calor de sus cuerpos, y aunque la población total de neandertales solo se contaba en cientos de miles, estaban esparcidos por vastas áreas de la Europa y Asia modernas. ¿No es fascinante? Los neandertales eran mucho más de lo que imaginamos. Una característica fundamental de la vida familiar neandertal era que las mujeres se trasladaban a vivir con la familia del marido, un signo temprano de patriarcado. Ahora bien, ¿cómo sabemos realmente cómo eran las familias de los neandertales? Los científicos lograron reconstruir parte de esta historia gracias a un hallazgo trágico en la cueva del Sidrón, en la actual España, donde hace 49,000 años ocurrió una tragedia. En esa cueva, los arqueólogos encontraron los restos de 12 personas. Las marcas en los huesos revelan que fueron víctimas de caníbales y, tras el ataque, la cueva se derrumbó, enterrando a estas personas para siempre. Este suceso permitió a los científicos estudiar de cerca la vida familiar de los neandertales, reconstruyendo incluso su hogar y los lugares donde dormían. Gracias al análisis del ADN, se determinó que todos los hombres en este grupo eran parientes cercanos, mientras que las mujeres pertenecían a diferentes familias. Esto indica que los hombres permanecían en su grupo familiar tras la pubertad, mientras que las mujeres se trasladaban a otra familia.
Aunque esta conclusión está basada en el análisis de un solo grupo y debe tomarse con precaución, sugiere que esta práctica era común entre los neandertales. Los neandertales maduraban mucho más rápido que los humanos modernos, alcanzaban la pubertad y la madurez sexual entre los 8 y los 10 años, mucho antes que los cromañones. En cuanto a la frecuencia de nacimientos, las mujeres neandertales solían tener hijos cada 3 o 4 años. También se ha encontrado evidencia de endogamia frecuente entre los neandertales, debido a la baja densidad de población, lo que hacía comunes los matrimonios consanguíneos. Estos descubrimientos nos ofrecen una visión sorprendente de una especie cercana a nosotros, y nos permiten entender mejor cómo se organizaban y sobrevivían en un mundo hostil. La diversidad genética entre los neandertales europeos era extremadamente baja, prácticamente todos eran parientes cercanos. La madre de Rour, nuestra heroína, era ya una anciana de más de 30 años y había tenido la oportunidad de ver mundo. Su abuelo, conocido como el Gran Bisonte, era chamán y curandero, sabía sanar y era un miembro venerado de la familia. Era muy viejo, y la familia estaba orgullosa de él, ya que pocas familias podían presumir de tener un miembro tan longevo. Una vez, cuando Rour era pequeña, el Gran Bisonte se sacrificó para salvarla durante una cacería. Desde entonces, no pudo volver a valerse por sí mismo, perdió su brazo derecho hasta el codo, apenas podía caminar, estaba ciego de un ojo y tenía una audición deficiente. Sin embargo, Rour lo cuidaba, incluso masticaba su comida para facilitarle la digestión. Estos gestos reflejan la sensibilidad y el amor que los neandertales eran capaces de sentir, algo que los científicos han confirmado gracias a estudios del abuelo de nuestra heroína. Este anciano, una persona real, fue hallado en la cueva de Sanidar, en el noroeste de Irak, y representa uno de los mayores misterios sobre los neandertales. Al momento de su muerte, este neandertal era extremadamente viejo, alrededor de 50 años, lo que era una edad muy avanzada tanto para neandertales como para cromañones. El desgaste de sus huesos era equivalente al de una persona moderna de 70 a 80 años, y tenía múltiples lesiones que se habían curado mucho antes de su fallecimiento. Los científicos concluyeron que, aunque este neandertal representaba una carga considerable para su tribu debido a su incapacidad física, fue alimentado y cuidado hasta su muerte natural, lo cual sugiere un profundo sentido de compasión y humanismo. Otra hipótesis interesante vincula la extinción de los neandertales con la baja proporción de personas mayores en sus familias. Antropólogos estadounidenses han analizado restos dentales y concluyeron que en las familias neandertales había muy pocos abuelos y abuelas, lo que pudo haber contribuido a su desaparición. Por cada 10 neandertales que fallecían jóvenes, solo 4 alcanzaban los 30 años. En cambio, entre los cromañones, la proporción era inversa, ya que por cada 10 jóvenes fallecidos, había el doble de adultos que llegaban a los 30 años o más. La supervivencia de los mayores entre los cromañones facilitaba una transmisión exitosa de conocimientos acumulados, lo que beneficiaba a todo el grupo y permitía una supervisión constante de los más pequeños. Esto pudo haber provocado una explosión demográfica entre los cromañones, mientras que en las familias neandertales, los recursos se destinaban a la crianza de un solo hijo. Las relaciones sexuales entre las distintas especies humanas se daban hace solo unas decenas de miles de años, un instante en la historia de la Tierra. En Europa y Asia deambulaban hasta 3 tipos de humanos: nuestros antepasados directos, los cromañones de piel oscura, y los denisovanos, llamados así por la cueva de Denisova, en el Altai, donde se descubrieron sus restos por primera vez. Durante mucho tiempo se pensó que los neandertales, los cromañones y los denisovanos no tenían relaciones íntimas y no podían tener descendencia. ¿Cuál fue la sorpresa de los científicos cuando los genetistas afirmaron con seguridad que sí las había? Se han encontrado rastros de ADN neandertal en todos los no africanos, es decir, todos nosotros también somos un poco neandertales. Nuestro genoma contiene alrededor de un 2% de genes neandertales, y el genoma de los asiáticos y los habitantes de Oceanía hasta un 5%. El ADN femenino denisovano y neandertal sorprendió a los genetistas por su parecido con el nuestro. Resultó que, hace unos 220,000 años, según calcularon los científicos, un neandertal se unió a un cromañón. En cierto modo, se convirtieron en el Adán y la Eva neandertales, ya que, 100,000 años después, prácticamente todos los neandertales eran descendientes de esta pareja. Los genetistas también registraron la aparición del cromosoma y masculino cromañón en el genoma neandertal. Es decir,
Como resultado de este gran amor entre un representante de nuestra rama de la humanidad y una neandertal, hace 50,000 años, la mayoría de los neandertales de Europa y Asia eran portadores de un nuevo cromosoma y humano.